Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, El Ministerio de la Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. Eh, ¿Qué tenemos para esta mañana? Hemos culminado el temario titulado Luminares en el Mundo. Recuerden que el tema es brillar como luces en la noche. Y entramos a la siguiente secuencia titulado Ejemplos de luz. Y vamos a ver en esta mañana a dos personajes, ejemplos de luz, ¿no? Y cómo también eso tiene que ayudarnos a nosotros a también a vivir como ejemplos de luz. Ahora, ¿por qué Pablo escribió toda esta situación de lo que estaba sucediendo en Filipos? En la iglesia de Filipos había muchos problemas. Por eso que curiosamente el apóstol Pablo empieza el texto del versículo de memoria, ¿no? Háganlo todo, dice, sin contiendas, sin murmuraciones. Entonces, ¿qué problemas realmente existían en Filipos? Mira lo que dice Filipenses 2, 14 al 16. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Para que el apóstol Pablo escribiera esta carta a los filipenses, quiere decir que en todo caso en Filipenses había esos problemas. En la iglesia había murmuraciones, había contiendas, había celos, había pleitos. Y dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y también para que puedan ser sencillos. Donde hay murmuraciones, donde hay pleitos, ¿podrá haber sencillez, humildad? No, automáticamente no. Puede ser alguien irreprensible cuando sea un malhablante, un pleitista. No. Y aquí el apóstol Pablo está invitando a la iglesia para que sean irreprensibles, sean sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y aquí es la parte más importante. En una generación maligna y perversa. Vamos a resaltarlo aquí esta parte. Una generación maligna y perversa. Tal y cual en nuestros días también sucede, ¿no? Estamos también viviendo en medio de una generación maligna, en medio de una generación bastante realmente perversa. Entonces, he ahí el mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Pues para ello, vivan sin murmuraciones, vivan sin contiendas, vivan una iglesia sin pleitos. La iglesia, la parte familiar, la comunidad, la sociedad, donde estemos. Interesante esto pedido que nos hace aquí el apóstol Pablo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sean nacidos por la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de no haber corrido en vano, ni en vano haber podido trabajar. Lamentablemente, aunque para muchos esta frase pueda ser un poco dura, fuera de contexto, gruesa, pero lamentablemente vamos a ver muchos de nosotros, años sobre años en la iglesia, con tantos cartones de haber desarrollado, de haber sido efectivos en muchos ministerios, pero que lamentablemente habremos corrido en vano, que lamentablemente habremos trabajado en vano. Recordemos que cuando viene el diluvio, nosotros vemos a través de las películas, mucha gente trabajó en el arca.
Yo me imagino que en ese entonces había iglesias. Claro que los tiempos eran diferentes a los nuestros, como hoy. Mucha gente colaborando, dando su dinero, aportando, vamos a hacer esto, una canasta, vamos a ir a apoyar aquí a este centro, a este hogar, a este asilo, vamos a ir al penal de repente, ¿no? Colaborando, la gente dando su colaboración para comprar víveres, ropa de repente y llevarle. Lo mismo sucedía en aquel entonces, pero solamente cuántos se salvaron. Por eso decíamos los días anteriores que las obras no nos salvan. Las obras tienen que ser el reflejo de nuestro acercamiento hacia Dios, de estar conociendo realmente a Dios. Entonces muchos creemos de que porque ya estamos colaborando con un ministerio, ya nos estamos asegurando la vida eterna, la salvación. Cuando realmente va mucho más allá que eso, es algo mucho más profundo. Y decíamos en las sesiones anteriores, necesitamos tener una comunión con Dios desde aquí adentro. Cuando yo aprenda a amar a Dios, pues voy a poder dar sin medir, sin esperar nada a cambio. Y no porque doy, porque realmente tengo que dar, sino lo voy a dar porque realmente ya aprendí a desprenderme de mí, ya tengo la mente de Cristo, decíamos la semana que pasó. Porque ya estamos siendo removidos por la palabra de Dios. Miren lo que dice la siguiente versión. Tengo la siguiente versión, la que acabo de leer, la versión 1960, Reina Valera. Miren lo que dice la siguiente versión, Reina Valera contemporánea. Háganlo todo sin murmuraciones. La anterior decía murmuraciones y contiendas, aquí dice ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios. La anterior decía hijo de Dios sin mancha. Aquí dice para que sean intachables, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, como luces, como lámparas. Aférrense a la palabra de vida, a la palabra de Dios, versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estaba pasando con la iglesia en Filipos? Tres situaciones. La iglesia de Filipos estaba pasando tres situaciones. Número uno, murmuraciones. Háganlo todo sin murmuraciones, dice el apóstol Pablo. Es muy interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Había murmuraciones en Filipos. ¿Qué son las murmuraciones? Ya en una lección, ya hace algunos meses atrás, habíamos hablado de esto. Murmuraciones son los chismes, miembros malhablantes. Oye, mira cómo está vestida. Oye, mira cómo se ha peinado. Oye, mira cómo vino. Oye, mira que ayer lo vi en tal lugar con fulana persona. La pregunta es, ¿esta historia que Pablo presenta aquí se parece mucho a la historia que nosotros estamos viviendo en carne propia en nuestras iglesias, en nuestra sociedad? Claro que sí. Entonces, de eso hay que cuidar. Por eso que Pablo se atreve a escribir esta carta a los filipenses, porque estaban viviendo la misma situación que hoy está pasando la iglesia. Pablo está entregando mensajes para el tiempo del fin. Las mismas situaciones vemos en la iglesia, iglesias murmuradoras, miembros, dirigentes, ancianos, pastores, murmuradores, diaconisas. Estamos inmersos en la murmuración.
Y todo lo que se habla detrás de alguien es un chisme. Porque si veo de que algo está mal, le enfrento, le digo, mira, hermano, sea para bien, sea para mal, mira, esto yo veo de que está mal. Si te oye bien, si no te oye, pero por lo menos le dijiste en su cara, le dijiste delante de él. Pero ¿qué es más fácil hoy para nosotros? Eso es el resultado de que no estamos teniendo un buen encuentro con Dios. ¿Sí? No estamos teniendo un buen encuentro con Jesús. Es el resultado de que no estamos realmente comprendiendo, como dice el versículo 16, la palabra de Dios. Estamos muchas veces dentro de la propia iglesia, dentro de la propia casa de Dios, pero estamos con un espíritu, con cualquier otro espíritu, pero menos con el espíritu de Dios. Segunda situación, háganlo todo sin rencillas. ¿Qué significa esto? Si en una iglesia, si en una comunidad, si en una sociedad, en un grupo de personas hay chismes, ¿a dónde va a llevar esto? ¿Cuál es el resultado? Finalmente, ¿cómo se termina? Peleando. Y si hay peleas, es porque hay rencillas. O si hay rencillas, hay peleas, que es lo mismo. Indiferencias. Que fulano dijo, que sutano dijo. Y eso estaba pasando en Filipenses. Los miembros estaban peleando por diferentes cosas, cargos de repente, no lo sé, pero había muchas peleas. Entonces, hay que cuidar de esto, cuidar de las murmuraciones y cuidar de las rencillas, porque esto no es lógico para una iglesia, para un pueblo, para un grupo de personas que dice que ama realmente a Dios. Y el tercer punto, vivimos en una generación maligna y perversa. ¿Qué quiere decirnos esto? Que en la iglesia de Filipos, y esto es para el tiempo del fin, en la iglesia de los filipenses se estaba metiendo la mundanalidad. Estaban dejando que entrara mucha cosa de fuera, costumbres romanas, y la iglesia se estaba contaminando. Por eso que el apóstol dice, para que ustedes sean irreprensibles en medio de una generación que está perversa, que está maligna. El mismo mensaje es hoy para nosotros. Estamos viviendo en una situación donde el mundo está realmente, hay una generación muy caótica. Hay mucha perversidad y mucha maldad. Entonces, para eso estamos siendo nosotros llamados para que seamos irreprensibles, es el texto. Para que ustedes no sean, no caigan en la misma situación. Para que sean sencillos, sean intachables, para que puedan llamar la atención a este mundo que está lleno de malicia, de perversidad, de maldad, de egoísmo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, es para eso que nos está invitando a poder nosotros realmente vivir sin murmuración, ni peleas, ni contiendas. Entonces, ¿qué? Pablo pide algo más. Y cuando vamos al versículo 16, dice, aférrense a la palabra de Dios.
Para aquel entonces, ¿cuál era la palabra de vida para ellos? Es cierto que no tenía un libro como hoy la tenemos nosotros, pero tenían la palabra de Dios en ese momento. Aférrense a lo que ellos llamaban la palabra de vida, la Biblia de aquellos entonces, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido ni tampoco he trabajado en vano. Entonces, hoy en día el mensaje es el mismo. Muchos se van a perder porque realmente no queremos tener o no queremos ver lo que realmente nos dice la palabra de vida, la palabra de Dios. Y se van a perder por eso, años sobre años en la iglesia. Pero cuando no hay voluntad de cambio, cuando no se quiere realmente entrar en este concepto de la voluntad de cambio, lo único que estamos haciendo, corriendo una carrera sin saber hacia dónde estamos corriendo. Simplemente vemos a nuestro vecino que corre y también entramos a correr atrás. Y vecino, ¿y a dónde? No sé. ¿Y a dónde vamos? No sé. Y yo también quiero correr, pero sin saber. Una carrera sin rumbo. Nos metemos en una situación sin saber realmente por qué. Porque no nos estamos aferrando a lo que dice realmente la palabra. Hay mucha gente que dice, no, sí, el evangelio es bonito, es bueno estar ahí, y por eso estoy ahí, porque es bueno. No se trata solamente de que el evangelio es bueno. Si estamos inmersos en una comunidad eclesiástica, pues entonces vayamos, demos un paso más allá. Salgamos del montón y demos un paso adelante. Tratemos de marcar la diferencia en esto. Yo estoy aquí porque quiero aprender más, quiero saber, porque no quiero correr la carrera en vano. No quiero hacer sacrificios vanos. Guardar sábado, devolver diezmo y hacer esto y lo otro. Si no estamos conociendo a ese personaje de la vida, del camino, de la verdad, entonces estamos corriendo una carrera en vano. Estamos trabajando en vano. Entonces, Pablo pregunta, ¿cuál palabra? La lectura de la palabra de Dios, de lo que ellos conocían en ese momento como la palabra de vida. Ahora, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, hoy sucede lo mismo que pasaba con nuestros hermanos allá en Filipos. Entonces, ahí tiene que venir nuestra oración, la oración. Señor, ayúdame. Ayúdame a cerrar esta boquita mal hablante, chismosa. Señor, colóqueme tapones en los oídos para no estar escuchando y estar pegando el oído. ¿Qué dijo aquí? Y de pronto ir y, oye, yo escuché esto, yo escuché lo otro, yo escuché que el hermano fulano le decía al otro hermano. Eso pasa hoy en día. Y exageramos las cosas y hablamos mal de otros. Oye, fulano ha dicho esto del otro y le decimos a uno y a otro y a otro. Pero bonito fuera que también nos pegáramos a alguien que esté hablando de la palabra de Dios. Oye, acabo de escuchar que el tiempo se acaba. Oye, acabo de escuchar que ya la ley dominical ya comenzó. Voy a prepararme, voy a correr. Eso, nadie quiere escuchar de eso. Nadie quiere entrar en eso. Ahí sí, los oídos se taparon. No, no, ahí estamos sordos. ¿Por qué? Eso no nos gusta. Queremos seguir viviendo nuestra vida tal cual. Pero que sí
Y eso es el resultado de que realmente no nos estamos tomando en serio nuestra comunión con Dios. No estamos sacándole el máximo provecho a ese encuentro con Dios por la mañana, si es que le está teniendo. Si no lo está teniendo, con mucho mayor razón. Pero si le está teniendo, pues hagamos de que ese encuentro con Dios de cada mañana sea realmente un encuentro verdadero, sea un encuentro sincero, que nos ayude. Permitamos ser elevados por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros lleguemos, entremos en Él, que lleguemos a ser como Él. Que tengamos, como decíamos la semana que pasó, que tengamos la mente de Cristo. Una pregunta, ¿qué pasaría si doy un mal testimonio? Imagínense, ¿cómo puedo yo dar el mensaje si soy un mal ejemplo? Tengo deudas, le pega a la esposa de repente le pega al esposo, porque ahí soy un vecino mentiroso, soy un vecino malcriado. ¿Usted cree que el vecino va a querer seguirme, va a querer oír la palabra de Dios, me va a abrir la puerta para tener un estudio bíblico? Por eso que en nuestra comunidad es muy difícil poder predicar el evangelio. ¿Qué va a decir mi vecino? No, para ser como él, si tú no eres un ejemplo para mí, no eres un ejemplo para la comunidad. La pregunta es, ¿con qué obras te gustaría brillar? ¿Con las obras del matrimonio, trabajo, con la salud? ¿Cómo te gustaría brillar o cómo estás brillando para hablar de Cristo a otras personas? Por eso decía, ¿no? Somos luminares en el mundo, somos ejemplos de luz. ¿Y cómo es que realmente nuestra sociedad, nuestra comunidad nos está mirando? ¿Nos está viendo como luces o nos están viendo como los vecinos, como los hermanitos? Que mucha gente dice, sí, los hermanitos. Y ya cuando se habla, cuando se están diciendo los hermanitos, es porque algo está yendo mal. Pues ya están diciendo con un son muchas veces de burla, los hermanitos. Los sabáticos. Es porque realmente algo está mal ahí. Entonces, es la invitación que nos hace el apóstol Pablo. ¿Cómo sale esto? ¿Cómo salir de esto? Pues vayamos al encuentro con Dios. Que el Señor Dios nos quite este corazón egoísta, perverso, malo, malhablante, pegado de repente a oír cosas que no debemos oír, para poder realmente nosotros mostrarnos al mundo. Por eso el temario de esta siguiente secuencia es ejemplos de luz. Y la Biblia, el apóstol Pablo presenta aquí a algunos personajes como ejemplos de luz. El primer personaje que presenta como un ejemplo de luz se llama Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un jovencito, un muchacho que recién estaba empezando a despertar su juventud, aproximadamente unos 18 años, 20 años. Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo en Filipenses a este muchacho. Timoteo fue un activo colaborador de Pablo y coautor de 6 epístolas. Ojo que Pablo escribió 13 epístolas, ¿sí? 13 epístolas, en la cual, diríamos, casi la mitad de ellas
encontramos a Timoteo como un coautor, como un colaborador eficaz en estas 6 epístolas. Tenemos 2 de Corintios, los Filipenses, los Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y también la carta de Filemón. Ahora, fue el mismo Pablo el quien eligió a este jovencito como un evangelista, según como lo cuenta Hechos capítulo 16. Y miren lo que dice Filipenses 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido, conmigo en el evangelio. En un son de respeto, ¿no? Por la edad que tenía este muchacho, Pablo le llama como su hijo, porque tenía méritos, porque salió del montón de los muchachos de aquella época y él realmente decidió encontrarse con Cristo. El día de ayer conocí a un muchacho, médico hoy, 24 años, y me decía, ¿usted sabe cómo? ¿Y cuál fue tu experiencia con Cristo? Me dice, hace 5 años, me dice, por cierto, no es de acá de la ciudad, es de otra región. Un día me dice, estaba borracho y estaba solo, estaba perdido. Yo de pronto encontré en la espalda de la camiseta de alguien un mensaje. En medio de esa borrachera abrí mis ojos, leí ese mensaje y seguí a esta persona donde iba. Y me condujo realmente, me dice, por cierto, no es adventista, es evangélico. Pero ese mensaje que leí en la camiseta de esa persona que nunca más he buscado en toda la comunidad y no le he vuelto a encontrar, me decía. Nunca más supe de esa persona, no sé quién es, pero sí ese mensaje me llevó, me tocó. Queridos, es importante realmente cuando realmente nosotros somos luces para el mundo. En primer lugar, que todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo. Un joven a carta cabal que daba buen testimonio, que no estaba metido en problemas. Su validez para el ministerio fue confirmada por la palabra profética. Al ser joven, Pablo lo veía como un hijo. Por su parte, Timoteo trataba a Pablo con el respeto y cariño que un hijo tiene hacia un padre. Una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Porque los dos habían aprendido a amar a Dios. Porque los dos estaban tomando en serio su encuentro con Dios. Ese es el gran mensaje que tenemos hoy para nosotros, para nuestra iglesia hoy. Una iglesia que tenga presente una palabra profética bien clara, que no tratemos de quitarle a ciertas cosas para no hacer sentir mal a los demás. La palabra de Dios es clara tal cual es, no tenemos por qué quitarla, ni por qué aumentarla, ni por qué transgiversarla. Presentemos la palabra por un mensaje, por más simple que sea, por un mensaje de repente grandemente que se llame profético, pero entreguémoslas tal cual es. Lamentablemente hoy estamos entregando enormes títulos, profecía, pero que no queremos hablar a cara descubierta realmente lo que es la profecía. Hoy tenemos un mensaje puntual a la cual la iglesia tiene que estar preocupándose. ¿Cuál es ese mensaje puntual? La puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Es el mensaje que hoy tenemos, queridos. Sin el grupo, la comunidad, la semana, no se está hablando de esto. No pierdas tu tiempo.
Ah, se está hablando de profecía, pero ¿qué tipo de profecía que te están entregando? Te están hablando realmente lo que hoy necesitas. Se está invitando a la iglesia a salir de esta, como dice Apocalipsis capítulo 18, a salir de esta mala costumbre que hoy se está haciendo y a tener un cambio de vida. ¿Te están invitando realmente a eso? ¿O solamente te están dando el mensaje simplemente por cumplir con el cronograma? Sería importante que analices esto, que analicemos esto. ¿Hacia dónde nos están invitando? ¿O es que simplemente es un culto más? Aprendamos de este joven Timoteo. Confirma la palabra profética. Pablo lo consideró un obrero tan eficaz como él mismo. Le encomendó la supervisión de varias iglesias como Corinto, Filipos, Filipenses, Tesalonicenses. Ahora, Timoteo, este muchacho, también sufrió cárceles como lo sufrió Pablo. Es interesante esto. Hoy realmente el mensaje que nos están entregando también nos está llevando a esto. Mucho que aprender de Timoteo. Una luz. Tenemos a otro personaje llamado Epafrodito. Epafrodito. Mira lo que dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Cuál fue el papel de ese personaje? Pablo lo llama como su hermano. Pablo lo llama como su colaborador, su ministrador de sus necesidades. Alguien que estaba preocupado por Pablo, que estaba tratando de sacarlo de la cárcel a Pablo, que a Pablo haciendo colaboración para poder ayudarle a Pablo. Queridos, ¿cuál es nuestra tarea hoy? ¿Y estamos realmente nosotros haciendo por ayudar al crecimiento del Evangelio? Una iglesia que está en divisiones, en disensiones, en pleitos, en chismes, mal hablantes, no puede trabajar en eso, no puede superar esto. Allá el hermano está que se muere ahí, que sufrió un accidente, ni siquiera se la visita. Ni siquiera hay cercanía a saber cuál es su necesidad, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos, en lo mucho o lo poco. ¿Por qué? Porque está preocupado en otras situaciones. Pero no estamos atendiendo realmente a los quienes realmente lo necesitan. ¿Cuántos miembros hoy en la iglesia hay que no están porque están postrados en una cama? La pregunta es cuántas veces le hemos visitado. ¿Cuántas veces estamos haciendo una pequeña bolsita ahí para llevarle un apoyo económico? Grande lección que tenemos que aprender. Y decimos que amamos a Dios, decimos que somos fieles a Dios. Cuando los filipenses supieron que Pablo estaba encarcelado en Roma, decidieron enviarle una ayuda para poder atender a sus necesidades, pagar su alquiler, para poder comer, para poder vestirse, etcétera, etcétera. Aquí aparece este personaje encargado de llevar esta ayuda al apóstol. Él no se limitó a entregar la ayuda, sino que acompañó a Pablo, le ayudó en sus necesidades y colaboró con él en la difusión del Evangelio. Qué bonito fuera de que ese realmente fuera nuestro sentir. Vamos a colaborar, vamos a ayudar, vamos también a sufrir. Que Dios nos bendiga realmente a cada uno de nosotros. Que seamos celosos por el Evangelio. Y honremos a Dios como realmente Él quiere ser honrado. Dios te bendiga. Que es mi deseo en esta mañana. Amén.